Muy buenas tardes, estamos de regreso aquí ya en American Zaros a través de The True Channel, del canal de la verdad. Yo soy René Laván y me acompaña un gran invitado hoy, el señor Cristian Mancera, abogado, licenciado y amante a la libertad y a la patria. Ya mañana celebramos aquí el 4 de Claro julio. que sí, el 4 de julio, fecha listo. especial. ¿Tú igual que yo te sientes tan americano como colombiano? Claro, porque he vivido la mayoría de mi vida aquí en los Estados Unidos. Soy Exactamente. colombiano, americano, o sea, ambas. Y represento, creo que esa parte de esa migración que lleva a los dos países, la adaptación americana, entender cómo funciona este país, su cultura, su idioma, toda su historia, que es clave para entender este país. Y también poner en contexto muchas veces a las personas que piensan que es que sí, Estados Unidos es un país de inmigrantes, pero ojo, es un país de normas, Claro. ante todo, ¿no? Entonces a veces hay la percepción que es que aquí hay que dejar que todo el mundo entre sin ningún tipo de limitación, porque esto es el patio trasero de todo el mundo, y este país representa, sí, un país de sueños, un país de inmigrantes, pero un país de inmigrantes que vienen bajo una normatividad, bajo la idea de aportar, bajo un criterio de la ley, no el opuesto, y por eso mañana vamos a celebrar ese día tan especial, la libertad, el derecho a poder expresarte libremente y a sentirte americano y a vivir el sueño americano. Vivir el sueño que americano, que tantos aquí lo hablamos correcto. mucho. Me encanta que piense de esa manera, Cristian, porque pensamos muy similar tú y yo. Yo también vine de una temprana edad de Cuba y me he criado aquí, me he formado aquí. Sigo adorando a mi patria, a Cuba, y adoro a esta patria, a esta nación. Respeto las leyes. ¿Qué cosa más linda nos da esta nación que a los 5 años ya somos ciudadanos y dejamos de ser inmigrantes? Ese es lo que no pueden entender muchos grupos, no lo pueden entender muchos de los partidos políticos, no lo pueden entender mucha de la prensa liberal, es que sí dejamos de ser inmigrantes. A los 5 años y un día, cuando nos convertimos en ciudadanos americanos, pasamos a ser ciudadanos americanos que venimos de Colombia, que venimos de Cuba, que adoramos a nuestras tierras, las adoramos, nos encantan, pero somos ciudadanos americanos, al igualito que cualquier otro. Porque mira que hay algo curioso, ¿no? Cuando le dan nacionalidad a una persona, por ejemplo, en Cuba, en Colombia, en Venezuela, en otros países que vienen de otras tierras, inmediatamente a esa persona se le considera colombiano, cubano, español, etcétera. Pero ese es el único país en donde te haces ciudadano y algunos sectores piensan que todavía sigue siendo inmigrante. Y claro que eres de un origen inmigrante, hay que dejarlo eso en claro, pero el hecho, por ejemplo, que se defiendan tesis de protección al Estado, de protección a lo que representa este país, de no permitir que personas que llegan aquí, porque es que yo siempre he dicho, ¿no? Si tú entras rompiendo la puerta, tú ya entras generando como un detonante de que a mí esto no me importa, ¿eh? Y ya entras bajo la premisa de que, y lo que hay aquí adentro también me vale. Me valió Claro. la entrada, entonces me valió también lo que hay aquí adentro. Y por eso hemos visto escenarios en donde muchos sectores de Estados Unidos ven con malos ojos la migración masiva ilegal, no porque vean o quieran diabolizar o volver a un inmigrante a una persona negativa, no, sino porque han visto cómo esas personas, algunas de ellas, entran de manera ilegal al país, se reúnen en algunos sectores, en algún barrio, en alguna localidad, y la convierten prácticamente en territorios parecidos de donde vinieron. Exactamente. Antes era, yo viví muchos años Sí, en correcto. Nueva York, antes era el barrio chino en Nueva York o el barrio italiano en Nueva York y había una... Pero ahora se ha convertido en la mayor parte de las grandes ciudades, la suburbia, lo que dices tú, todo el mundo quiere traer a su país ahí. Está bien el día de la independencia, un día de algo, una celebración, algo, pero... ¿por qué? Entonces, si ven a alguien con una bandera americana puesta en su casa y dice, no, esa gente es racista, o esa gente, cuidado, que son... No, al contrario, ¿por qué no? ¿Por qué no amar este país? ¿Y por qué no respetar a este país? Es una cosa que nos preocupa mucho. La frontera no es una cosa que es única. La frontera de cada país tiene sus problemas. De Colombia me tocó vivirlo, como te comenté fuera del aire. Fui a grabar hace unos meses atrás a Colombia una serie como actor. Tocó en la época de Navidad, en diciembre, y me llamó mucho la atención que la calle principal que va al aeropuerto, se me olvidó ahora cómo se llama, siempre estaban todas las decoraciones de Navidad. Este año vi muy poca decoración de Navidad. Vi un pueblo muy preocupado en Colombia, sobre todo en Bogotá, me dirás tú ahora a través del país. El problema de Venezuela le ha tocado muy duro a Colombia. Y esa frontera no se puede cerrar,
porque la gente está saliendo llorando desde Venezuela. Entonces, ¿cómo un país protege su frontera? ¿Cómo sabe uno que todos los venezolanos que entraron al principio, que venían, pero se están colando algunas personas ahora a Colombia que están causando problemas, ¿sí o no? De acuerdo, hablaba con un amigo que es muy defensor del tema migratorio aquí en los Estados Unidos, no vive aquí, pero vive en Colombia. Y dice que Estados Unidos, que Trump, que todo este tema pues, migratorio, que el tipo es un fascista, en fin. Entonces yo le dije y le planteé una discusión bastante interesante porque él me planteó la siguiente frase. No, es que este tema de los venezolanos está preocupando, está llegando mucha gente, en todo lado donde uno va en los trabajos solamente hay venezolanos, hay colombianos que están perdiendo el trabajo. Y lo dejé que terminara de hablar, ¿no? Entonces yo le dije, interesante. Me dije, sí, ¿cómo así interesante? Le digo, sí, interesante, porque tú criticas a veces políticas migratorias que están buscando proteger las fronteras de los Estados Unidos. Pero curiosamente, lo que estás diciendo lo diría un americano promedio que vive en una región en donde se ha quedado sin empleo porque llegó una masiva migración de algún país o de varios países. Eso no es ser xenófobo o ser una persona racista, sino que son evidentes temas que hay que tratar. Entonces, Colombia no estaba preparada para eso y ahora le toca vivir en carne propia lo que es recibir esta masiva migración de hermanos venezolanos. Hoy por hoy estamos enfrentados a varios dilemas que muchos les están siendo otorgados por mano del presidente Duque residencias y permisos de trabajo. Pero ¿esto qué pasa? Que el colombiano que no tiene empleo ahora le toca competir con un venezolano que de pronto va a cobrar menos por su mano de obra, que es lo que está pasando. Esto no lo dice Cristian Mancera, sino eso es una realidad. Y el colombiano empieza a sentirse, ¿cómo así? Que yo no sé qué. Y ya se empieza a generar el reclamo de una población en un país que es muy rico en recursos, pero que en su distribución de riqueza es totalmente desigual. Entonces hay unos pocos que tienen el poder y el dinero y hay unos cuantos que no tienen acceso a oportunidades reales y ahora más encima. La llegada de esos hermanos venezolanos ha generado lamentablemente que se genere expresiones xenófobas, expresiones racistas, pero más de la frustración que genera, que el colombiano dice, pero si no hay trabajo ni para mí que soy colombiano, entonces ¿cómo le vamos a dar trabajo a una persona que llega? Nadie entiende exactamente el dolor ajeno, ¿verdad? Es correcto. Hasta que no le toca no lo vive a uno. En carne propia. Y tener que decir eso, Cristian, para ti como colombiano, para mí como cubano-americano, yo me siento aquí y hablo y a veces digo, Dios mío, yo sé que en esa frontera mexicana no solamente hay hermanos mexicanos, hay salvadoreños, hay guatemaltecos, hay miles de cubanos que están tratando de escaparse de ese horrible comunismo en Cuba, que también son parte de este proceso. Venezolanos que han podido colarse hasta México y están tratando. Y no es que uno quiera decir no ayudarlos, hay que ver cómo ayudar, pero la puerta no puede estar abierta porque, sí o no, ya vamos a hablar tú y yo a manga quitada. Hay mucha gente necesitada, hay mucha gente que ha entrado de Venezuela a Colombia, que está los pobres acabados. Pero los malandrinos se están colando también. Y se está viendo crimen en las calles de Colombia. Y ¿sí entonces o no? hay un escenario que es preocupante. Ya en Colombia, a raíz de una pésima administración en la ciudad de Bogotá, Bogotá viene lamentablemente desde los últimos... Yo salí de Bogotá en el 2008. Ya para el 2008 ya había en Bogotá una administración de corte izquierda radical. Pero no era tan profunda. Eso empezó como un proceso. Ese primer alcalde llegó de izquierda moderada y se fue inclinando hacia la izquierda radical. Y después vinieron otros dos alcaldes de izquierda radical. Bien izquierda. Que dejaron la ciudad, pasó la ciudad de la primera administración del alcalde actual, que sí fue buena, una ciudad con desarrollo, bonita, con parques, con ciclorrutas, en fin. Pasamos una ciudad llena de grafitis, parecía eso el Bronx de los años 70 en Nueva York. ¿Verdad que sí? ¿No? Porque hay que permitir la expresión de la gente, ¿no? Sí. Que se expresen en sus casas. Pero si yo pago impuestos para que esta pared esté bonita, yo no quiero que venga un malandrín a llenar esto de graffiti y volverla... Porque tiene que expresarse. Es correcto, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces ahora tenemos este alcalde que en su primera gestión fue buena y ahora pues obviamente no ha sido muy buena lamentablemente. Y no ha habido como la voluntad política de atender estos problemas como realmente se deben atender. Sobre todo el problema del AMPA y la criminalidad, que ya existía en Bogotá, eso sí un problema de todos los tiempos, pero se había venido reduciendo, afortunadamente. Pero ahora
volvió a incrementarse este problema, llegan estos hermanos venezolanos, algunos que vienen ya, o sea, de colectivos, malandrines, pues como se le dice en Venezuela, Sí. y eso se ha sumado a que ya la gente prácticamente no puede salir después de las 10 de la noche en Bogotá, o no En de la Bogotá. noche en Bogotá. Entonces Porque si imagínese te paras usted, en un semáforo, tienes o sea, no sé, un grupo de personas que están ahí sentadas en los semáforos, te rompen el vidrio y en algunos casos te sacan un arma de fuego. Bueno, a ver, entrégueme el dinero, entrégueme todo, y eso es un pánico que está viviendo la gente. Tengo amigos que me dicen a diario con los cuales hablo, no, esto está invivible, no se puede salir de noche muy tarde, hay que evitar estar en tales puntos donde hay muchos venezolanos porque estos se avalanchan sobre el carro, y entonces la gente, si me escucha decir esto, va a decir, este tipo claro, es van un a decir, xenófobo. exactamente, No, pero es la realidad. son hechos reales, Son la hechos verdad. reales, que contrasta, y no podemos decir porque la verdad la mayoría de los venezolanos que llegaron a Colombia han llegado a trabajar, a construir, Y a generar huyendo. empleo, generar desarrollo, porque eso hay que decirlo, la verdad, pero no podemos ocultar la realidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer y cómo se va a enfrentar? Y lamentablemente pienso que, y eso lo he dicho también abiertamente, de que el presidente Iván Duque pues, se ha quedado corto en todo. Se ha quedado corto en las promesas de ayudar a que Venezuela pudiera derrocar ese régimen, se ha quedado corto en otras promesas frente al tema de orden público, y ahí podemos durar toda la semana ¿Tú te imaginas, Cristian? analizando ese tema. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú te imaginas si el presidente Iván Duque se para delante de la cámara y dice, tenemos que construir una pared, tenemos que construir un muro con Venezuela? La opinión mundial lo mata. No sé si tuviera que desaparecer, pero hay una realidad. Hay que ver quién está entrando. Hay que ver quién está entrando. Sí, porque pero yo te el digo, narcotráfico también en Venezuela ha subido después que el Totalmente. petróleo ha caído. Me dicen muchos amigos que están en la frontera, no tan en Bogotá, pero en la frontera, que dice que sí hay el narcotráfico se ha ido mucho de Colombia, pero en Venezuela ha encontrado amparo, ¿sí o no? Claro que sí, pero entonces ahí es donde viene el tema. ¿Qué fue lo que se prometió? Se prometió un Estado que iba a ser mucho más rígido, mucho más estricto en el tema de la seguridad. Eso no ha venido sucediendo y realmente el país a veces se siente como si no hubiera presidente, o que tuviéramos como un colegiado de personas encargadas del gobierno y no una sola persona, y eso es lamentable porque yo voté por el presidente Iván Duque, yo lo apoyé en su campaña y le he venido exigiendo responsabilidad frente a ciertos temas importantes del país, porque no podemos seguir en esa cultura porque hay un riesgo latente. Si su gobierno es un desastre y su liderazgo es un desastre, eso abre el boquete, abre la puerta para que un populista, un radical de izquierda Ese es diga, el- oigan, mire, este tipo no funcionó, entonces yo voy a entrar. Y eso terminaría con las esperanzas que yo tengo, que Colombia tenga un gobierno de centro que pueda ser conciliatorio con las diferentes fuerzas polarizantes para que el país se vuelva a encaminar. De lo contrario, si este gobierno es un desastre, lamentablemente estamos condenados a un escenario no muy positivo de aquí a 3 años cuando sean las elecciones a presidente nuevamente. Sobre todo con los problemas fronterizos. Correcto. De verdad, Cristian, vamos a seguir esta plática tan rica contigo. Usted nos puede acompañar a través de thetruechannelnetwork@gmail.com en nuestro Skype y opinar. Cristian, me preocupa mucho lo de Colombia. Es un país que ha ido levantando, que tiene una gente impresionante, una nación trabajadora, una nación que lucha muchísimo y que también tiene derecho a protegerse un poquito y poder seguir ayudando a Venezuela. Vamos a seguir Claro que sí. hablando de esto, ya regresamos aquí en Americans Are Us a través de The True Channel.